la solicitud que ha hecho la fiscal. La fiscal ha sido clara y enfática en dos cosas fundamentales. Una, en que tiene que ser el pueblo el que decida el futuro del país, y segundo, que ella luchará hasta el último minuto en relación a no ceder el Ministerio Público a la ruptura del orden constitucional y al establecimiento a la fuerza de una Asamblea Nacional Constituyente que es absolutamente írrita e inconsulta. Nosotros logramos el objetivo hoy, pero hemos logrado un objetivo difícil, que es la posibilidad de su participación. El Ministerio Público está siendo asediado, está siendo amenazado, y en relación con eso lo único que nos queda es repudiar contundentemente el hecho de que Luis Ortega Díaz se encuentre en este momento en esa situación, y además brindar todo nuestro apoyo en relación con la necesidad de la reinstitucionalización del país, que hoy es necesario ante la posibilidad de la concreción de esta ruptura constitucional a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Hay una postura que ustedes han planteado al país en la cual no participaron en lo que primero se llamó un plebiscito, luego una consulta. ¿Cuál fue la razón de este grupo que se denomina el chavismo originario de no haber participado en una convocatoria que agrupa a todos los sectores? A ver, son distintos los actores que se han desprendido del apoyo del gobierno y que no forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática. Y en aras de esa diversidad, apenas yo puedo ser una expresión de parte de ello, pero lo que sí puedo informar es que hubo un esfuerzo por parte de algunos actores de la Mesa de la Unidad Democrática de convocar a algo que ya tenía un documento hecho, que ya tenía el lugar fijado de reunión, que ya tenía además las pautas establecidas y que solamente tenía el escenario servido para una fotografía, y no se hizo una consulta real y sincera y transparente de lo que iba a devenir ese evento. Por lo tanto, cada uno por su lado, cada organización por su lado decidió no asistir, porque era evidente que había una intencionalidad que además se termina reflejando en las preguntas con las que se convocan a esta ahora llamada consulta, previamente llamado plebiscito. Y que termina lamentablemente de poner muchísimas dificultades para que algunos de los que venimos de los sectores críticos y democráticos de la izquierda podamos asumir la posibilidad de tener algún tipo de nivel de apoyo, o por lo menos participar. Necesitamos que esas preguntas sean cambiadas. Cambien las preguntas. Si ustedes cambian las preguntas, es posible que los venezolanos en su amplitud puedan sentir la identificación de algo que es totalmente legítimo, que es una consulta popular, y ahí, solamente en ese aspecto de la necesidad del ejercicio de la democracia, coincidimos. ¿Cuál tiene que ser la pregunta adecuada? Una sola. La pregunta tiene que ser la que no hizo el presidente Maduro para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Tiene que ser la de si el pueblo venezolano desea establecer y desarrollar una Asamblea Nacional Constituyente para derogar la Constitución del 99. Esa debe ser la única pregunta. A partir de ahí, la acción política se deviene claramente entre cada una de las ideologías, de las propuestas o de las tendencias programáticas. Pero al venezolano hay que preguntarle objetivamente cuál es su posición para que se exprese de manera transparente. Lo otro, secundar las preguntas que están establecidas, es convocar lamentablemente a la generación de un escenario de confrontación y de gobierno paralelo, buscando la división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que por supuesto genera condiciones para una guerra civil, y después instaurando un gobierno paralelo que no tiene ningún sentido, porque hoy somos una nación y no queremos dividirnos. Lo que queremos es que este totalitarismo sea absolutamente superado con el ejercicio de la democracia y la fuerza unida que nos pueda permitir lograr ese objetivo. Ahora, señor Evans, pero entonces no existe la posibilidad de que a la pregunta número 1, que tiene que ver con la redacción de una constitución, este chavismo originario o esta amplitud de sectores que usted ha denominado de esa forma, vote que sí, y que las otras dos preguntas, que a su juicio pueden generar división en la Fuerza Armada o pueden generar un ambiente de conflicto o un estado paralelo, voten que no, pero igual participar? Fíjate, la consulta como concepto tiene absoluta legitimidad. Es necesario que se le consulte al pueblo venezolano, y si la consulta a un poder público como la Asamblea Nacional, es fundamental que se haga. Ahora bien, hay dos problemas, uno de forma y otro de fondo. Un problema fundamental es cómo ha sido convocada en la ausencia de la consulta del resto de los sectores, porque la Mesa de la Unidad Democrática no es el único sector que representa la diversidad de la realidad del país. Eso por una parte. Y por la otra, la redacción, incluso tratando de convocar a la consulta con base en la primera pregunta, incluso la primera pregunta, tal como está redactada, está absolutamente sesgada.
les falta técnica desde el punto de vista de la elaboración necesaria de una consulta en ese sentido. Y yo sé que en la Asamblea Nacional hay muchos expertos en ese sentido. Lo que sorprende es que se haga de esa manera, sabiendo que hay muchos expertos que puedan incidir de manera clara en una elaboración mucho más transparente y mucho más amplia. Por lo tanto, lo que estamos solicitando en este momento, no, a partir de no necesariamente plegarnos, o no necesariamente plegarme a este acto de la consulta, es el hecho de que si hay un cambio de las preguntas, es posible que se incida en que la población venezolana, indiferentemente de los sectores políticos que puedan representarlos, pueda sentirse motivado a desplazarse para la consulta. Si no, seguramente irá a un sector importante del país, pero no en la magnitud que es necesaria para poder apoyar una consulta. Usted ha dicho que el tiempo está en contra, entonces ¿por qué no acelerar, tender puentes, conversar y concretar una solución a esta situación que está planteando? Estoy diciendo en este momento, lo he hecho llegar a parte de la gente que ha planteado y está desarrollando esta idea. Y lamentablemente la respuesta ha sido no. Por eso hago la denuncia, porque ellos, la gente que está conduciendo esta consulta, ha dicho que no va a cambiar las preguntas y nosotros lo único que estamos solicitando es la necesidad de que estas preguntas sean replanteadas, discutidas en un tiempo prioritario y perentorio, porque sabemos que es corto el tiempo. Pero si queremos realmente incluir, hay que cambiar las preguntas. Señor Evans, más allá de las preguntas del próximo 16, faltan 23 días para la consulta a la Asamblea Nacional Constituyente como tal. ¿Qué puede realizar el chavismo disidente, el chavismo originario, en conjunto o no, con la dirigencia política de la oposición para evitar que eso ocurra? Mira, yo prefiero no segmentar. Yo creo que en la amplitud de la necesidad de comprender que es un 99% de la población contra el 1% que se impone, es difícil segmentar en etiquetas. Y en ese sentido creo que lo que está haciendo el pueblo venezolano es exactamente lo que puede y lo que debe hacer, pero también debe apelar al hecho de que dentro de las instituciones públicas, que dentro de la misma Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ejercicio pleno del artículo 333 de la Constitución, tal como lo está ejerciendo la fiscal Luis Ortega Díaz, debe ser el ejemplo que deben seguir, y estamos invitando a que representantes, voceros, altos mandos de los sectores públicos del país también den un paso al frente, porque el pueblo ya lo está dando. El pueblo lo está ejecutando desde hace tiempo. El pueblo está en 333 desde hace muchísimo tiempo, y hoy es necesario que esa posibilidad de la concertación entre el pueblo y las instituciones se den, porque sin las instituciones tampoco se logra nada. Y sin una fase importante de negociación con base en el diálogo, no en el diálogo fracasado, sino en la necesidad de la concreción de procesos de negociación, volvamos a la restauración del orden constitucional en el país. El plebiscito viene de plebe. ¿Qué herramientas tiene el pueblo, el ciudadano a pie, para poder contrarrestar la aplicación de la Asamblea Nacional Constituyente? El asunto es que el plebiscito no es una figura que esté prevista en la Constitución, aún a pesar de los elementos conceptuales que puedan ratificar la intención de la misma. Lo que está previsto en la Constitución es referéndum, e incluso en la consulta popular puede ser un elemento que, aunque no es vinculante, puede tener una incidencia importante en la presión. Por eso es que en lo personal considero que esta consulta popular como consulta es un elemento, un instrumento valiosísimo que se debió haber ejecutado desde hace muchísimo tiempo. Pero también, y sin duda alguna, tal como lo expresó la fiscal el día de hoy, lo correcto es un referéndum consultivo, es un referéndum, incluso hay propuestas por parte de diversos sectores del chavismo crítico, ahí sí, sobre un referéndum abrogatorio en relación con las bases comiciales que se ha introducido en el CNE en función de poder tener los instrumentos para la recolección de las firmas. Son distintas las vías, pero es uno el camino, y el camino es el hecho de que la Asamblea Nacional Constituyente no se desarrolle porque es inconstitucional, porque va contra el pueblo venezolano y porque además simplemente va en contravía de cualquier principio democrático cuando no se consulta previamente su origen. Habla de diálogo y habla de diálogo no fracasado. Este sector, el que usted representa, ha dialogado no solamente con el espacio de la dirigencia opositora, sino ha dialogado con parte del Poder Ejecutivo, con algún representante del Poder Ejecutivo, para que esto no se realice. Son muchas las personas que están dentro del gobierno que, sin tener una vocería oficial, han establecido puentes para dialogar. Hay un sector del gobierno que está consciente de lo que está sucediendo, pero lamentablemente están aterrorizados. Lamentablemente también son víctimas del secuestro del poder.
A ellos hay que seguirlos llamando y hay que seguirlos interpelando en la necesidad de pensar y de priorizar en el pueblo más allá de sus intereses personales, en la necesidad también de sentirse resguardados por el apoyo de la gran mayoría del país y no solamente por el interés de poder preservar sus prebendas o sus elementos de comodidad vinculados al gobierno. Amigos de BPI TV Venezolanos por la información, eran las palabras de Nick Mereban, quien participó en este evento. Ha dicho claramente que ha hecho una posición y ha enviado ya mensajes a la Mesa de la Unidad Democrática para reformular las preguntas, incluir también a una masa mucho más importante que la que pueda participar el próximo 16 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Manuel Fajardo, esto es BPI TV Venezolanos por la información. Los invitamos a mantenerse bien pendientes de nuestra señal. De enero del 2003, año polémico, interpretó el artículo 333 y el artículo 350 y estableció el mecanismo, las normas y los principios, cómo podría activarse el 333 y el 350. No a capricho, ya la sala lo dijo, y esa sentencia es y será por siempre y para siempre vinculante. Dentro de este análisis jurisprudencial vamos a traer a colación lo relacionado con el artículo 138 constitucional, que declara lo siguiente: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Yo creo, hablando ahora como jurista y venezolano, no, la vida tiene varios roles, ¿verdad, camarada? Y tiene que usar los roles en el momento determinado. Hablando como jurista y venezolano, a lo mejor se llegará a decir por ahí el Contralor General de la República está haciendo política. No, yo no estoy haciendo política. Estoy apoyando desde la Contraloría General de la República, con mi excelente equipo de hombres y mujeres, contraloras y contralores, la iniciativa que tuvo el ciudadano presidente de la República de llamar a la constitución de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque es legítima y porque el artículo 136 que analizamos nos obliga a todos los cabezas de poderes y a los no cabezas de poderes a cooperar de manera directa con los fines del Estado. Y ahora, en este momento, uno de los fines del jefe del Estado fue la necesidad de instalar una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, el Poder Legislativo debe apoyar como Poder Legislativo. Hoy es que 7. Bueno, le quedan 23 días para apoyar. Bien, ahí tenemos en desarrollo esta ponencia de la constitucionalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, rumbo a la Constituyente. Y de aquí nos vamos a la Escuela Claudio Feliciano, ubicada aquí en Caracas, donde se realiza a esta hora una rueda de prensa sobre el despliegue de la vicepresidencia del socialismo territorial como parte del proceso nacional constituyente. Vamos a escuchar palabras del ministro Manuel Quevedo. Nosotros tenemos que ir con la consigna que ha sido... Así es, nosotros no